Hola, ¿qué tal? Yo soy el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría y en esta ocasión te voy a hablar acerca del campo de las finanzas. Para comenzar, las finanzas son una rama de la economía relacionada con el estudio de las actividades de inversión, tanto en activos reales como en activos financieros, y la administración de los mismos. Es pertinente comentarte que las finanzas se dividen en algunas áreas. ¿Cuáles son esas áreas? Inversión, ahorro, crédito, riesgo, mercados financieros y finanzas corporativas. Dichas áreas tienen relación precisamente con el efectivo. ¿Y qué es el efectivo? De acuerdo con la norma de información financiera C1, el efectivo es la moneda de curso legal en caja y depósitos bancarios disponibles para la operación de una entidad. Sus equivalentes son caja, bancos e inversiones temporales. Después de estudiar este tema, el alumno estará en condiciones de alcanzar los siguientes objetivos: precisar el alcance y contenido de las finanzas, distinguir las áreas en donde se divide esta disciplina y analizar la interrelación entre las diversas áreas de las finanzas. Vamos a comenzar a abordar el campo de las finanzas. Y bueno, las finanzas se dividen en diversas ramas: inversión, ahorro, crédito, riesgo, mercados financieros y finanzas corporativas. Para saber más, la información financiera utilizada en cualquiera de estas áreas debe estar acorde con lo establecido en las normas de información financiera. Ahorita vamos a ver un concepto que vamos a estar utilizando a lo largo de la presentación. Y bueno, ¿qué es un activo financiero? Un activo financiero constituye un derecho de cobro de una cuenta en un futuro. Ahora bien, vamos a entrar al tema de las inversiones. ¿Qué significa invertir? Invertir significa destinar recursos para lograr alguno de los siguientes objetivos. Bueno, para las empresas tienen que invertir para llevar a cabo su operación normal. ¿Cómo tienen que invertir? Entre la adquisición de equipo, de reparto, edificios, inventarios, mercancías, ¿sí? Y también pueden invertir para administrar esos excedentes de efectivo y obtener beneficios durante el tiempo que dure la inversión. Es pertinente abordar dos conceptos que vamos a estar también utilizando. Uno es el de renta variable. La renta variable se refiere a cuando la empresa emite acciones y los inversionistas se convierten en accionistas de la empresa. Y la renta fija se refiere a las ocasiones en que los emisores de los títulos contratan deuda y los inversionistas se convierten en acreedores del emisor. Pero, ¿cómo están representadas estas inversiones? Bueno, estas inversiones, tanto los instrumentos de renta fija como los instrumentos de renta variable, están representados por títulos de valor. Estos títulos de valor deben de indicar el monto de la inversión, el emisor del título, el plazo, la tasa de interés y la indicación de si se trata de un documento al portador o nominal. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos de títulos de valor. El gobierno federal puede emitir CETES, bondes, UDIBonos. Las empresas pueden emitir acciones comunes o acciones preferentes, ¿para qué? Pues para financiarse, para obtener recursos. Las instituciones bancarias pueden emitir pagarés con rendimientos liquidables al vencimiento o fondos de inversión. Y las casas de bolsa pueden estar interactuando en el mercado de dinero y también con fondos de inversión. Es pertinente abordar los parámetros de las inversiones, y dentro de los parámetros de las inversiones tenemos al rendimiento, al riesgo, al vencimiento, a la negociabilidad y a la liquidez. En cuanto al rendimiento, el rendimiento es la recompensa para la persona que efectúa la inversión, y este rendimiento puede estar representado por una tasa de interés, un dividendo o una ganancia de capital. Es pertinente comentarte que el interés es el costo del dinero, ¿sí? Y vamos a abordar ahora la tasa de interés. La tasa de interés puede ser fija o puede ser variable. Cuando es fija, pues es un porcentaje, ¿no?, que se establece, y cuando es variable, varía en función de las fluctuaciones de mercado, lo cual pues puede conllevar a un riesgo. El riesgo lo vamos a ver más adelante. También otro de los parámetros del rendimiento son los dividendos, y los dividendos son una forma de rendimiento de las acciones, y este puede estar expresado en pesos o en porcentajes, y también puede ser fijo o variable. Como nota, es pertinente comentarte que es en la asamblea de accionistas en donde se revisan y aprueban los estados financieros, y en la que se estipula por acuerdo de la mayoría de los accionistas
el reparto de los dividendos, ¿sí? Por último, tenemos la ganancia de capital. La ganancia de capital, pues bueno, es la utilidad que se genera cuando el valor de las ventas es superior al valor de las compras. Como nota, las acciones pueden producir, además de un rendimiento, una ganancia de capital cuando al venderse se obtenga un precio superior al precio de compra. En cuanto al vencimiento, el vencimiento de una inversión se refiere al plazo en que el inversionista habrá que esperar para recibir el rendimiento o el principal de la misma, es decir, para obtener su utilidad o bien retirar lo que él invirtió. Por otra parte, la negociabilidad se refiere a la posibilidad de recuperar antes de su fecha de vencimiento los fondos invertidos. Es pertinente comentar que no todas las inversiones se pueden negociar, ¿sí? En el caso de los pagares fijos emitidos por instituciones bancarias no se puede negociar, te tienes que esperar hasta su fecha de vencimiento. En el caso de los CETES, si tú compras un CETE el día martes, que es cuando se hace la subasta, pues lo podrías vender a la semana siguiente. Asimismo, tenemos otro concepto que es el de liquidez. La liquidez, pues, es la factibilidad de convertir la inversión en efectivo. Como nota, la norma de información financiera A3 define la liquidez como la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de una entidad a su vencimiento, y esta se asocia a la factibilidad con que un activo se convierte en efectivo en el corto plazo. Recordemos que las cuentas del estado de situación financiera van en función de su disponibilidad, en función de cómo vamos a ir convirtiendo estas cuentas en efectivo. Por eso, en primer lugar tenemos a la caja, en segundo lugar tenemos a los bancos, en tercer lugar tenemos a las cuentas por cobrar, en cuarto lugar a las inversiones, y así en función de su disponibilidad, en función de cómo convertamos esas cuentas en efectivo. Por otra parte, tenemos el concepto de crédito, y la cotidianidad social implica realizar constantemente diversas operaciones comerciales de compraventa de muebles e inmuebles, y pues la realización de pagos, el cobro de determinadas acciones. Hay personas que no cuentan con el capital y necesitan acceder a un crédito, ¿no? Y legalmente existen diferentes instrumentos que son reconocidos y que crean derechos y obligaciones. El término crédito, pues, implica confianza en la consolidación de determinada transacción de bienes o servicios comerciales, es decir, entregar un bien bajo el supuesto de venderlo y con la confianza de que se le va a pagar a alguien por ello. Asimismo, el crédito puede ser nacional, internacional, oficial, privado, bancario, no bancario, industrial, comercial, agrícola, al consumo, ¿no? Pero la esencia no es tener la gran variedad de créditos, sino generar un acto de transacción de bienes y servicios. Para eso se crea un crédito. Es pertinente comentar que existe un concepto económico del crédito. El crédito suele asociarse al factor económico de valor y la utilidad materializadas en un intercambio de bienes y servicios. Es así que desde el enfoque económico necesariamente implicará la obtención de valores y su circulación en determinado tiempo. Recordemos que el crédito, desde su percepción económica, considera dos elementos importantes: uno, la circulación de capital, y el tiempo, y algunas veces una tasa de interés. Y como circulación de capital se refiere al proceso rotativo de valores, es decir, la transferencia de algo por algo. El tiempo se refiere al lapso acordado para el reconocimiento del crédito. Ahora bien, vamos a abordar el riesgo. El riesgo representa la posibilidad de que el rendimiento esperado no se realice, y existen dos tipos de riesgo: el riesgo de inversión y el riesgo de mercado. El riesgo de inversión es la posibilidad de que el emisor resulte financieramente incapaz de pagar el rendimiento, es decir, de pagar ese interés, de pagar ese dividendo, ¿sí? Y el riesgo de mercado surge por las fluctuaciones de las tasas, por las fluctuaciones del mercado, ¿no? Un ejemplo, la inflación. El movimiento de la tasa de inflación, pues, va afectando los créditos y va afectando las inversiones. ¿Por qué? Porque van encareciendo el dinero. Ahora bien, vamos a abordar los mercados financieros, y como primer punto vamos a decir qué son las instituciones financieras. Las instituciones financieras son empresas que se especializan en la venta, compra y creación de títulos de crédito y títulos de valor. Su labor es transformar activos financieros. Y es pertinente comentar que estas instituciones financieras van a estar operando en diversos mercados. Uno de ellos es el mercado primario. El mercado primario es aquel en donde las empresas o gobiernos
realizan las emisiones públicas de títulos de deuda y capital en el mercado de valores. Las transacciones ocurren entre la entidad emisora y el público inversionista. Tenemos otro mercado que es el secundario. Y bueno, este mercado secundario, en este mercado secundario los títulos de deuda y capital son intercambiados entre el público inversionista sin que sea necesaria la participación de la empresa de gobierno que la emitió. ¿Les suena algo de que cuando los bancos dicen, ok, invierte en CETES, ¿sí? O te damos tasas de CETES? Pues no está interviniendo el gobierno, ¿no? Está interviniendo el banco y está interviniendo un particular, ¿no? Pues no es necesario que intervenga que intervenga el gobierno que emitió esos títulos. Ahora bien, vamos a ver el término de mercados financieros. Los mercados financieros son espacios en donde, bueno, estos espacios pueden ser físicos, pueden ser virtuales, en donde actúan las instituciones financieras para comprar y vender títulos de crédito. También tenemos el mercado de valores. El mercado de valores es el espacio en donde se compran y se venden títulos de crédito como acciones, obligaciones o papel comercial. Tenemos un mercado de dinero que, bueno, en este está conformado por instrumentos de corto plazo, en el cual pues se pueden operar títulos como los certificados de la Tesorería de la Federación. ¿Les suenan los CETES? Bueno, pues los CETES se comercializan en este mercado de dinero y bueno, pues se consideran a corto plazo. Y también tenemos el mercado de capitales, que es en donde se comercializan las acciones de las empresas. Ahora bien, vamos a ver el tema de finanzas corporativas o administración financiera de las empresas. La administración financiera de las empresas o las finanzas corporativas van a estudiar tres aspectos: la inversión en activos reales, es decir, inmuebles, equipo, inventarios; la inversión en activos financieros, es decir, cuentas y documentos por cobrar; y los excedentes temporales de efectivo. ¿Qué vamos a hacer con esos excedentes temporales de efectivo? También la obtención de fondos necesarios para las inversiones en activos y las decisiones relacionadas con la reinversión de utilidades y reparto de dividendos. Ahora bien, existe una interrelación entre las diferentes áreas de actuación. En resumen, pues existen tres grandes áreas: finanzas corporativas, inversiones e instituciones y mercados financieros. En cuanto a las finanzas corporativas, bueno, pues van a analizar la obtención de fondos y en este caso el administrador financiero va a evaluar la conveniencia de comprar o de vender acciones. Entonces ahí hay una interrelación de las finanzas corporativas con el área de las inversiones. En cuanto al área de las inversiones, estudia la transacción desde el punto de vista del inversionista o comprador potencial del título de crédito que la empresa emitirá y determinará si es posible generar un nivel de rendimiento adecuado dado el riesgo en que el inversionista incurrirá al adquirir estos títulos estas acciones. Entonces, también hay un área de interrelación entre las inversiones y las finanzas corporativas, porque con las finanzas corporativas podemos analizar la rentabilidad de las inversiones. Y por último, el área de instituciones y mercados financieros. Y en esta pues es el área que estudia la manera en que el mercado va a permitir a la empresa emitir o contratar el financiamiento requerido, propiciando la relación entre la empresa y el inversionista. Estas son mis referencias bibliográficas. En conclusión, pues existen varios campos de actuación de las finanzas, toda vez que su estudio se relaciona con actividades de inversión, de mercados financieros, de ahorro, de crédito, y de ello la importancia de que exista un departamento de esta índole en las organizaciones, y de ello la importancia de que estudiosos como ustedes pues se enfoquen en el área de las finanzas. Por mi parte es todo. Se despide de ti el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. Hasta la próxima.